A mí me ha parecido muy interesante porque es increíble que estas historias, fíjate bien, de 3000 años de antigüedad, se parecen al mundo posmoderno de nuestra época. Increíble. Por eso Salomón, inspirado, decía: no hay nada nuevo debajo del sol. A lo mejor hay tecnología y el internet y las chácharas, pero la naturaleza humana y esa esencia básica y esa necesidad básica del ser humano sigue siendo la misma. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Padre, estamos agradecidos contigo porque estás con nosotros, Padre, porque nos has amado tú primero a nosotros. Por eso te amamos, Señor. Y quizá nuestro amor es imperfecto, lo reconocemos, pero esperamos el día, Señor, en que en tu presencia, libres de la naturaleza pecaminosa, podamos amarte como tú mereces. Entre tanto, Señor, aquí estamos, pidiéndote que renueves nuestra lealtad a ti, oh nuestro Rey Celestial. Y Padre, que a través de Jueces 10 nos muestres quién eres tú y por qué, Señor, debemos rendirnos con toda la mente, con toda la fuerza, con toda el alma y con todo el corazón a ti. Padre, usa a Oscar y usa tu palabra, que tu Santo Espíritu habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, mis hermanos. Gracias, pastor. Bueno, hoy tengo el honor, como ya bien dijo el pastor Miguel, es un grandísimo honor compartir la palabra de Dios con ustedes. Abre tu Biblia, por favor, en Jueces capítulo 10. Y como podrás ver en pantalla, el tema que traigo para ustedes el día de hoy es: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y voy a ser bien honesto contigo. Fue un tema que me confrontó muchísimo. Realmente, como bien dice el autor de Hebreos, capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Discierne los pensamientos del corazón. La semana pasada el pastor Miguel nos hablaba de principio a fin acerca del gobierno bajo Abimelec. ¿Usted recuerda eso? El gobierno de Abimelec duró alrededor de 3 años y algunos consideran a este hombre, Abimelec, como parte de los 12 jueces que gobernaron a Israel. Pero claro que Abimelec no liberó al pueblo de Israel como hicieron los otros jueces, ¿cierto? Sino que él los llevó a una opresión mayor y los llevó lejos de las ordenanzas de Dios. Un juez de Israel, mis hermanos y hermanas, bajo el contexto que estamos estudiando en el libro de los jueces, no necesariamente se encierra en el término de procesos judiciales, como es hoy en día. No necesariamente es un juez como lo vemos en el libro de los jueces. El término hebreo tenía un significado más amplio. Y si tú tomas notas, y quiero animarte a sacar tu libreta y tomar notas para que lleves continuidad de esos estudios y el Señor hable a tu vida en 3 semanas, en tu vida personal. El término hebreo es un significado aún más amplio y define a un juez como soberano o como un líder. Entonces, una definición más exacta de lo que es un juez en el tiempo bíblico era un soberano de la tribu, en términos políticos y en términos militares. La tarea de estos líderes, esto es importante de saber, la tarea de estos líderes heroicos era de unir, no dividir, ¿cierto? Unir al pueblo de Israel y guiarlos sobre las ordenanzas de Dios, como también liberarlos de sus opresores. Ellos eran gobernadores capacitados por Dios y eran gobernadores establecidos por Dios. No se levantaban nada más porque ellos querían, no. Dios los capacitaba y Dios los establecía. Y como veíamos la semana pasada en el capítulo 9, hasta este momento Dios había levantado a 5 jueces antes de la opresión bajo Abimelec. Fueron 5 líderes que guiaron al pueblo de Israel a una cercanía y a una intimidad mayor con el Señor Dios. Aún falta estudiar a 7 jueces más.
Todavía falta estudiar 7 jueces y sus periodos, pero ya más adelante estaremos viendo eso. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué Dios levantaba líderes no solamente para guiar al pueblo, sino también para liberarlo de opresores? ¿Por qué? Abre brevemente tu Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 19. Jueces capítulo 2, verso 19 dice lo siguiente: mas acontecía que al morir el juez, ¿qué hacían? Ellos volvían atrás y se corrompían más. Como bien nos decía el pastor Miguel la semana pasada, Dios levantaba a esos opresores para castigar y disciplinar al pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Esa va a ser una palabra clave a lo largo de ese estudio. Fueron disciplinados a causa de su desobediencia. Ese era el origen del pecado del pueblo hebreo, la desobediencia. Ellos no conquistaron la tierra prometida completamente. ¿Qué hicieron? Se mezclaron entre las naciones paganas y aún peor, adoptaron sus prácticas detestables ante los ojos de Dios. Y de esto se trata el libro de los jueces: el fracaso y la constante infidelidad de un pueblo rebelde. Pero no se queda allí, porque también Jueces nos habla de la constante fidelidad de Dios. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de esto. Estaremos estudiando el capítulo 10 del libro de los Jueces, y quiero animarte, hermano, hermana, a abrir tu corazón y ver qué es lo que Dios quiere hablar en tu vida. Te digo, siendo muy honesto, el Señor me confrontó mucho con este pasaje, y mi deseo y mi oración en este estudio es que Dios hable a tu vida, porque no estoy compartiéndote mis pensamientos, es la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas. Pero antes de entrar a nuestra lectura bíblica, acompáñame en oración. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios, por este día. Gracias porque tú eres bueno. Habla a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como te digo, estaremos viendo Jueces capítulo 10, y el tema que traigo para ustedes esta mañana: ¿quién es tu Dios? Y te voy a pedir que a lo largo de este estudio tengas esta pregunta en mente: ¿quién es tu Dios? Acompáñame en Jueces capítulo 10. Vamos a iniciar la lectura de los versículos 1 a 5. Jueces 10, 1 a 5 dice lo siguiente: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tolá, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Ese tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galat. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Ahora, no hay mucho que decir realmente acerca de estos dos jueces de Israel, porque el texto bíblico realmente no nos dice mucho. Únicamente sabemos que después de la opresión de Abimelech pasaron 23 años donde Tolá fue establecido como juez en el pueblo de Israel. Y seguido de él, ¿quién se levantó? Jair. No sabemos tampoco cuánto tiempo pasó tras la muerte de Tolá y el levantamiento de Jair como juez. Pero hasta este punto han pasado 45 años partiendo desde el gobierno de Abimelech. Desde Abimelech hasta la muerte de Jair han pasado 45 años. Ahora, algo a resaltar es que por el versículo 4 podemos deducir que el juez Jair fue un hombre muy prestigioso. Mira lo que dice el versículo 4: 30 hijos, 30 asnos y el control total de 30 ciudades. Esto nos habla de una gran riqueza y poder. Y claro, el hecho de que Jair haya tenido 30 hijos nos habla de que él era un hombre polígamo, alguien que mantenía intimidad con más de una mujer. Déjame decirte algo, hermano: Dios nunca ha permitido la poligamia. Eso es parte de la caída del hombre en el pecado. El diseño perfecto de Dios ya fue establecido desde el principio. En Génesis capítulo 2, verso 24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Génesis 2:24. Ese es el diseño perfecto de Dios para la familia. Mantengamos como iglesia firme el diseño perfecto que Dios ya estableció en medio de esta generación que quiere pervertirlo.
Mantén firme, mi hermano y mi hermana, el diseño perfecto de Dios. Entonces, hasta este punto del periodo de los jueces, como bien te dije, han pasado 45 años desde la opresión de Abimelec. Ahora, con la muerte de Tolá y Jair, estos dos jueces menores, por decirlo así, ya que realmente el texto no nos dice mucho de ellos, ¿ya aprendió el pueblo de Israel a obedecer a Dios? ¿Ya no van en pos de dioses ajenos? Recuerda, han pasado 45 años. ¿Ya aprendió la lección el pueblo de Israel? Desde la muerte de Josué, hasta la muerte de Jair, han pasado alrededor de 300 años, mis hermanos y hermanas. Josué, el siervo de Dios, el discípulo de Moisés, desde su muerte hasta Jair, 300 años. Durante todos estos años hemos visto al pueblo en fracaso tras fracaso, en opresión tras opresión, desobediencia tras desobediencia. ¿Ustedes creen que el pueblo ya aprendió la lección? Vamos a leer el versículo 6, Jueces 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos ¿de quién? Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos. ¿Y qué dice después? Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. El punto clave de este versículo es la primera línea. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, no ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del Señor. Israel debía ser un pueblo teocrático, gobernado totalmente por Dios y sus leyes, por lo que el quebrantamiento de este pacto, ¿qué fue? Una ofensa directa contra Dios. Fue directamente en contra de Dios esta desobediencia. Otros pueblos y otras naciones paganas podían vivir desenfrenadamente bajo sus propias leyes sin tener temor de que estaban ofendiendo a Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos no conocían a Dios, porque ellos no vivían bajo su ley, solamente por eso. Pero Dios escogió a Israel de entre todas las naciones para ser su pueblo. Ese es un punto clave. Escogió a Israel para ser su pueblo y para que sea diferente, mis hermanos y hermanas, para que sea diferente de las demás naciones. Ellos debían vivir bajo el diseño perfecto de una vida gobernada por el Creador. ¿Te imaginas, hermano y hermana? Una vida sometida a la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que hay plenitud de vida en Cristo? Eso es lo que Dios quería darle a su pueblo. En la ley dada a Moisés, no tienes que ir allí, pero en Deuteronomio capítulo 28, Dios le habla a su pueblo acerca de las bendiciones de la obediencia, pero también le habla de las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuál camino crees tú que tomó el pueblo de Israel? Su desobediencia los llevó a un trágico declive como pueblo escogido de Dios. Ellos decidieron voluntariamente no conquistar la tierra que Dios les había dado. Ellos decidieron voluntariamente mezclarse entre los otros pueblos y adoptar sus costumbres y prácticas paganas. Ellos decidieron voluntariamente abandonar a Dios e ir en pos de ídolos. ¿Y esas decisiones a dónde los llevaron? Los llevaron a la opresión y sufrimiento, no bajo Dios, bajo la opresión de naciones paganas. De ser un pueblo gobernado por Dios, sus decisiones, los llevaron a ser esclavos de hombres impíos, de hombres perversos. Ellos pecaron voluntariamente contra Dios. No quisieron servir a Dios, quien los había libertado de la esclavitud en Egipto, sino que decidieron servir a los dioses paganos de las naciones que lo rodeaban. Tales como cuáles, ahí mismo lo leemos: sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Algo interesante aquí es que esta lista es aún más larga que las anteriores, si tú te diste cuenta. Del capítulo 10 hacia atrás, vemos que Israel le rendía culto a Baal y a Astarot, pero aquí se añaden 5 deidades paganas más.
5 deidades a las cuales Israel decidió voluntariamente rendirles culto. Y no vamos a describir cada una de ellas, pero vamos a revisar 3. Baal, uno de los ídolos que Israel adoraba, era el dios del clima y era considerado uno de los más poderosos. ¿Sabes por qué? Porque este dios estaba asociado con el éxito financiero. Otro ídolo, Astarot, era la diosa de la fertilidad y estaba asociada con el amor, con el sexo y con el romance. Otro dios detestable, Moloch. No sé si has escuchado de este dios. Él era el dios del fuego y a él le rendían culto. ¿Sabes cómo, hermanos? Le ofrecían sacrificios humanos. ¿Para qué? Para apaciguar su ira. A estos dioses Israel decidió voluntariamente rendirles culto. Ahora, estos 3 y las 4 deidades restantes de los pueblos que rodeaban a Israel eran completamente detestables a los ojos de Jehová. Pero a pesar de la corrupción moral que estos ídolos promovían, Israel, vuelvo a repetir, Israel decidió servirles. Israel decidió adorarles. Israel decidió voluntariamente rendirles culto. Inicialmente podríamos decir que Israel adoró a estos dioses esperando algo a cambio para su propio beneficio, sin importar el costo. Pero el crecimiento de esta idolatría, escuche bien lo que voy a decir, por favor. El crecimiento de esta idolatría fue a causa de querer ser como los demás pueblos. El crecimiento de esta idolatría fue a causa de querer ser como los demás. Ya no importaba el precio a pagar en el culto de estas deidades paganas. Ni siquiera les importaba si lo que estaban haciendo era moralmente correcto. No, ya no les importaba. Lo único que pensaban, podríamos decir, bueno, si los demás le rinden culto, ¿por qué yo no? Si los demás los adoran, ¿por qué yo no? Ellos querían conformarse a la cultura popular y hacer lo que los demás hacían. Esto nos deja una enseñanza a nosotros, hermanos. Nos deja una enseñanza muy importante a nosotros. El mundo va en una dirección completamente contraria a las leyes establecidas por Dios. Completamente contraria. ¿Y sabes qué? Va a hacer todo lo posible, la corriente de este mundo, para arrastrarte a ti y a mí lo más lejos de Dios. Va a hacer todo lo posible para que tú y yo incluso neguemos la existencia de Dios. Va a hacer todo lo posible para que tú y yo ni siquiera nos acordemos de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Quizás hoy en día tú y yo nunca vamos a doblar rodillas ante una estatua demoníaca, o quizás tú y yo nunca vamos a participar de prácticas inmorales, y al no hacer esto podemos pensar, bueno, yo no adoro a ningún ídolo, no aplica en mi vida. Pero si tú piensas eso, te voy a decir algo, estás en un grave error. Estamos en un grave error si pensamos eso. Hoy en día no es muy diferente al tiempo de los jueces, mis hermanos y hermanas, ya que un ídolo no simplemente se conforma en un pedazo de piedra, madera o cualquier cosa, o barro, sino que un ídolo es todo aquello que ocupe el primer lugar en tu vida que no sea Dios. Un ídolo es todo aquello que ocupe el primer lugar en tu vida que no sea Dios mismo. ¿Recuerdas el tema del día de hoy? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo determinamos esto? Bueno, ¿en qué inviertes la mayor parte de tu tiempo, congregante? ¿Qué ocupa tu mente todo el día? ¿En quién o en qué estás descansando tu vida? Un ídolo puede ser el dinero, un ídolo puede ser la tecnología, el trabajo, la belleza, los deportes, incluso la familia puede ser un ídolo. Y la lista puede continuar. Tampoco estoy diciendo que estas cosas sean malas o que sean pecado, no estoy diciendo eso. Pero sí lo son, sí son ídolos cuando en nuestro corazón quitamos a Dios y ponemos cualquier otra cosa. Allí se convierte en idolatría. Y nosotros somos semejantes al pueblo de Israel, yendo tras los Baales, yendo tras los ídolos paganos. Quiero recordarte, este mundo va a hacer todo lo que esté en su poder
para que nosotros vayamos en pos de otros ídolos y no conozcamos al único y verdadero Dios. ¿Te das cuenta que quizá no somos muy diferentes que el pueblo de Israel? Eso se ve hoy en día. Quizá, como te dije, no con una estatua de piedra, pero hoy en día todavía hay ídolos en nuestro corazón donde quitamos a Dios y colocamos alguna otra cosa o alguna otra persona. Pero gracias a nuestro bendito Señor Jesucristo y la redención de nuestras almas por su obra en la cruz, podemos escoger decirle no. Podemos escoger decirle no al mundo y escoger a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no descuides tu relación con el Señor. Ten cuidado. La Escritura nos habla de que si creemos estar firmes, ¿qué dice después? Mire que no caiga. Hay que tener cuidado, mis hermanos. No descuides tu relación con el Señor. Puede que en muchas ocasiones las tareas por hacer y las metas por cumplir van a consumir la mayor parte de nuestro tiempo, eso es claro. Pero yo estoy seguro que Dios no se equivocó al ponerle 24 horas al día para que nos ocupemos de nuestras tareas, nuestros trabajos y también le dediquemos tiempo a quien dio su vida por nosotros. Él no se equivocó. Él estableció tiempo para que tú te ocupes de lo que tienes que hacer, pero nunca dejes de pasar tiempo con el Señor. Ahora, al descuidar nuestra relación con el Señor, como bien hizo el pueblo de Israel, podemos caer en el pecado de la idolatría. Y al estar en esta posición, ¿sabes quién te va a aplaudir? El mundo. El mundo te va a aplaudir. Bien hecho. Lo estás haciendo bien. Está bien. No hagas tu devocional hoy. Hazlo luego, hazlo mañana. No vayas a la iglesia hoy. Ve la siguiente semana. Y la siguiente semana, ¿qué pasa? Lo mismo. Y la siguiente semana, lo mismo. Hasta que cuando te das cuenta, ya no eres parte de la iglesia. Pero el mundo va a aplaudir eso. El mundo te va a decir, está bien. El mundo va a aplaudir eso. Pero ¿sabes qué es lo que no va a hacer el mundo? Decirte las consecuencias de ese pecado de idolatría. El mundo no te va a advertir. El pueblo de Israel no esperaba las consecuencias de su inclinación al pecado de la idolatría, pero las consecuencias habían llegado. Acompáñame en Jueces 10, versos 7 y 9, para conocer las consecuencias del pecado de Israel. Jueces capítulo 10, versos 7 a 9 dicen: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales, ¿qué hicieron? Oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. En aquel tiempo, ¿cuánto? 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que estaba en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. ¿Y qué le pasó a Israel? Y fue afligido Israel en gran manera. Hay que poner atención cuando la Escritura nos resalta esos puntos. En gran manera. Los israelitas rindieron culto a los dioses filisteos y a los dioses de los amonitas. ¿Y qué obtuvieron a cambio? Opresión. Fueron quebrantados. El resultado trágico de la apostasía de Israel fue el sufrimiento. El sufrimiento de todo el pueblo durante 18 años. Después de la muerte de Jair, los israelitas decidieron servir a dioses ajenos y en consecuencia a ello, Dios permitió que los filisteos y los amonitas los oprimieran durante 18 años. Y ese es un punto clave que hay que tener en mente. Dios lo permitió. Dios permitió eso. Y uno podría levantarse y decir, bueno, ¿qué no Dios es un Dios de amor y paz? ¿Por qué permitiría que su pueblo sufriera? El pueblo de Israel debía recordar lo que Dios les dijo al entregarle su ley. En Éxodo capítulo 20, versos 4 a 6, Éxodo capítulo 20, versos 4 a 6, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: Dios hablándole a su pueblo, no te inclines a ellos. ¿A quiénes? A los ídolos. No te inclines a ellos, ni les rindas culto. ¿Por qué? Porque yo, el Señor Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón, ¿ya viste? Tu corazón a otros dioses.
Acuérdate que el origen del pecado de Israel fue la desobediencia a las leyes de Dios. Dios iba a disciplinar a su pueblo mediante la opresión de otras naciones paganas, pero con un propósito. ¿Cuál era? Que los israelitas voltearan a ver a Dios otra vez. Voltearan a ver a su Dios. A veces Dios va a permitir que sus hijos pasen por el fuego, pero siempre va a ser con un propósito divino. No sé tu situación. Quizás estás pasando por fuego. Quizás pasaste por fuego. Quizá vas a pasar por fuego. Hay un propósito, mi hermano y mi hermana, y es voltearlo a ver a Él. Es recordar quién es Él y recordar sus promesas y recordar su obra en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los israelitas, como ya bien dije, esperaron 18 años. Y lo recalco, 18 años es mucho para voltear a ver al cielo y clamar a Dios. Esperaron 18 años. Leamos el versículo 10 para ver el clamor de Israel. Jueces 10, verso 10 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Los israelitas habían reconocido su pecado de desobediencia y sus acciones de ir en pos de dioses ajenos. Tardó 18 años para que el pueblo de Dios se acordara de su Dios. Escuche bien, tardó 18 años para que el pueblo de Dios se acordara de su Dios. ¿Por qué pasará eso, mis hermanos y mis hermanas? Porque el pecado te nubla la vista, al grado de que ya ni siquiera te acuerdes de Dios. Si en nuestras vidas no hay crecimiento espiritual, si no hay frutos de justicia para su gloria, muy seguramente es porque hay algo ahí que nos está estorbando. Muy posiblemente es porque hay algo en nuestro corazón que está estorbando que el Espíritu haga su obra en nosotros, que haga su obra en tu vida. Es importante examinarnos, mis hermanos y hermanas. Y debemos escoger si seguir sirviendo a los ídolos de nuestro corazón, si es que hay un ídolo por allí, o si vamos a voltear a ver al Dios Todopoderoso. Ahora, del clamor de Israel, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Leamos versículos 11 a 14. Versos 11 a 14 dicen: y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto? Mira hasta dónde los llevó. Les recordó hasta el éxodo de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, ¿qué pasó? ¿No os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Qué dura es la palabra del Señor, ¿no? Yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Palabra clave. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Fue una elección voluntaria. Que os libren ellos en el tiempo de vuestra angustia. Dios les recordó incluso su opresión por parte de la nación de Egipto hasta este momento, y en todas ellas Dios permaneció fiel a liberarlos. A lo largo del éxodo y la conquista de la tierra prometida, ¿quién peleaba las batallas de Israel? Dios peleaba sus batallas para que ellos gozaran como pueblo escogido de las promesas de Dios. Sin embargo, los hebreos habían escogido abandonar a Dios y servir a dioses ajenos. Esa fue su elección. Ellos escogieron esto, ¿para qué? Para encajar en la sociedad que los rodeaba y así poder ser, no como el pueblo de Dios, sino ser como las demás naciones. Y a pesar de que la respuesta por parte del Señor es realmente muy dura, era para que los israelitas realmente se arrepintieran de su pecado y volvieran a Dios. Esta es la primera ocasión en la que Dios se rehúsa a salvar al pueblo de Israel. Pero claramente Dios es un Dios de propósitos. Amén. Dios permitía esto con un propósito. Dios quería que
que Israel verdaderamente aborreciera, odiara su pecado y lo dejara para poder volver a los caminos del Señor y gozar de una vida plena que Él les había ofrecido. Mis hermanos y hermanas, tú y yo debemos aborrecer el pecado. Tú y yo debemos aborrecer el pecado que está en nosotros. Y más aún, ¿sabes por qué? Porque fue la razón por la cual el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue clavado en un madero. Tu pecado y mi pecado fue el motivo por el cual Jesucristo fue colgado en un madero. Él murió por nuestros pecados para declararnos justos ante Dios mediante la muerte sustitutiva. Él pagó lo que tú merecías. Él pagó lo que yo merecía. Y lo hizo por amor, porque te ama y porque quiere que como iglesia lo volteemos a ver a Él, nuestro Dios. Él se puso en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Nadie más, tenlo por seguro, nadie más, ni ninguna otra cosa habría podido conseguir el mismo resultado que el Señor Jesucristo. No hay más, no hay otro. Solo Él pudo salvarnos de la manera en que lo hizo para conocer a nuestro Dios. Amén. Por ello, mis hermanos y mis hermanas, en el día de la angustia, en el día de tus tormentas, en los tiempos de adversidad, si vas a clamar, clama a Dios, clámale a Él. Nuestras oraciones deben ser dirigidas al Señor, porque así como con el pueblo de Israel, Él va a pelear nuestras batallas. Él pelea tus batallas y Él pelea mis batallas. Y nos vamos a unir a la misma declaración del apóstol Pablo en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero te vuelvo a hacer la misma pregunta con la que titulé este mensaje. ¿Quién es tu Dios? Estamos presentando al Dios de la Biblia, pero ¿ese es tu Dios? ¿Ese es nuestro Dios? Porque si no conocemos al Dios revelado en las Escrituras y no vivimos de acuerdo a sus mandatos, entonces estamos sirviendo a dioses ajenos. Vuelvo a repetir, si no conocemos a Dios revelado en la Escritura y no vivimos, si nuestro estilo de vida no va acorde a las Escrituras, estamos sirviendo a dioses ajenos. Estamos en el mismo pecado de idolatría que el pueblo de Israel. Y muy posiblemente el Señor nos va a dar la misma respuesta que le dio al pueblo. Versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra angustia. Asegúrate, congregante, de conocer a Dios. Asegúrate que estás conociendo al Dios revelado en las Escrituras y comprométete a servirle con todo tu ser. Porque una vez conociéndolo, el primer resultado que va a haber en tu ser es decir, yo quiero servirle. Yo quiero hacer algo porque Él me amó y yo quiero manifestar mi amor a Él sirviéndole. Ahora, como te decía hace un momento, el mundo está causando un gran impacto en la sociedad moderna, adoctrinándolos en la dirección contraria a las leyes de Dios. Y tristemente, muchos congregantes, no todos, pero muchos congregantes de iglesias evangélicas no están afirmando su compromiso con el Señor porque exige un cambio radical en nuestra vida. El evangelio exige un cambio radical en tu vida y en mi vida. Muchos creyentes viven con la declaración, bueno, es más sencillo ir junto con la corriente del mundo que obedecerle a Dios, porque obedecer a Dios me causa problemas, me cierra puertas, me causa aflicciones, pierdo mi círculo social y yo quiero ser como ellos. ¿Te das cuenta? Quiero ser igual a ellos, quiero vivir como ellos. Es más fácil hacer eso que obedecer a Dios. Recuerda que la corriente de este mundo siempre te va a llevar al grado de que incluso lleguemos a negar la existencia de Dios. Una vez más te lo voy a repetir, no descuides tu relación con el Señor. No la descuides, mi hermano y mi hermana, porque vas a ser bombardeado por este mundo y tienes que estar listo. Tienes que estar preparado con la armadura de Dios y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El mundo puede ofrecernos cosas muy atractivas,
pero siempre van a ser temporales en comparación a las promesas que Dios nos ha dado. El apóstol Juan entendió eso. Y en Primera de Juan capítulo 2, versos 16 a 17, no tienes que ir ahí, lo voy a leer brevemente. Primera de Juan capítulo 2, versos 16 a 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, no unas cuantas cosas, todo, mis hermanos y hermanas, lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y me encanta la última parte, y es promesa para nosotros. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, créanle a Dios, no al mundo. Sirve a Dios, no sirvas al mundo. Comprométete con Dios, no con el mundo. Israel se encontró en un tiempo de angustia y a pesar de su apostasía, a pesar de que abandonaron su fe en Dios, clamaron a Él. Pero en este texto encontramos que no solamente pidieron ayuda, sino que ahora también pusieron en práctica, y eso es hermoso, pusieron en práctica su arrepentimiento genuino. Leamos los versículos 15 a 16 para conocer esto. Jueces 10, versos 15 y 16 dicen: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Y qué pasa después? Y quitaron. Eso es hermoso, ¿no? Anteriormente no leemos eso en el libro de los jueces hasta apenas en esta ocasión. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En todo el capítulo 10 de Jueces, mis hermanos y hermanas, este es el texto más hermoso que podemos encontrar por dos razones. Número uno, Israel evidencia su arrepentimiento genuino. Y número dos, Dios es revelado como un Dios misericordioso. En este texto se nos enseña que Israel realmente tocó fondo. Y la opresión por parte de los filisteos y los hijos de Amón afectó a Israel, pero para su bien. Los afectó, pero seguía en pie el propósito divino de Dios. Era por el propio bien del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento ellos recordaron que tenían a un Dios poderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios, mis hermanos y hermanas. Y el pueblo de Israel, pasados 18 años, se acordó de él. Y fue tal su arrepentimiento que aceptaban cualquier consecuencia de la justicia de Dios. Por ello le dicen a Dios: haz tú con nosotros como bien te parezca. Ellos realmente se rindieron a Dios. Ellos evidenciaron una humillación genuina ante el Altísimo. Y el salmista escribe algo muy interesante. En el Salmo 119, verso 71 dice: Salmos 119, verso 71: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Es interesante la palabra que usa: bueno me es haber sido humillado. Y los israelitas comprendieron esto en un periodo de 18 años. Pero ellos no solamente clamaron a Dios por ayuda, sino que también, ¿qué hicieron? Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Aquí encontramos un principio fundamental de un arrepentimiento genuino. Un verdadero arrepentimiento no solo se pronuncia de labios, sino que te mueve a hacer cambios en tu vida. Vuelvo a repetir, un verdadero arrepentimiento no solamente se debe pronunciar con la boca, sino que debe movernos a hacer cambios en nuestras vidas. Los hijos de Israel se deshicieron de todo ídolo pagano y por fin voltearon a ver a su Dios. Y al final del versículo 16 leemos: y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Esto nos muestra un atributo de Dios. Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén?
Dios es un Dios misericordioso. Es una característica esencial del carácter perfecto de Dios. Él es misericordioso. Él vio a su pueblo sufrir bajo la opresión filistea y amonita, y a pesar de que los usó para disciplinar a Israel, le dolió ver el proceso. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. Por eso, alguien que no quiere darnos lo que sí merecemos. Él no quería ver a su pueblo escogido sufrir, pero el sufrimiento era necesario para que ellos voltearan a verlo. Era necesario para que ellos se acordaran de Dios. Un dato interesante, la palabra hebrea en el origen del Antiguo Testamento para angustiado literalmente quiere decir impaciente. Y da la idea de que Dios quería rescatar a su pueblo por la compasión que sentía por ellos, pero no lo hacía porque tenía un propósito divino. Por eso no lo hacía, porque tenía un propósito. Y el pueblo de Israel debería comprender su necesidad de Dios. El pueblo de Israel debía entender la gravedad de ir en pos de dioses ajenos y que no lo vuelvan a hacer en lo porvenir. Pero claro que tenemos de principio a fin la historia del pueblo de Israel. En este capítulo no vemos a un Israel, a un pueblo de Israel liberado por Dios, pero vemos a un pueblo de Israel disciplinado por Dios. ¿Pero por causa de qué? Por su desobediencia. Por su desobediencia. No sé cómo está tu relación con el Señor, mi hermano y mi hermana, pero espero que en esta lectura hayas tomado la decisión de afirmar tu compromiso de servir solo al Señor y no a ningún otro ídolo, que pueda haber en nuestro corazón. Por eso te digo, es importante examinarnos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quién gobierna en tu corazón? ¿A qué le dedicas más tiempo en tu vida? Ojalá que todos aquí sirvamos a Dios, porque no hay otro. Él es el único vivo y verdadero Dios, mis hermanos y hermanas. Ahora, algo que tenemos por cierto es que llegarán tiempos de angustia a nuestras vidas y debemos estar anclados en la esperanza viva para poder permanecer fieles a Dios. No esperes 18 años, 15 años, 30 años, no esperes para reafirmar tu compromiso de fidelidad a Dios. Hazlo hoy mismo. Reafirma tu compromiso con tu Dios, con nuestro Dios, con el Dios que nos ha permitido unirnos como iglesia. Amén. Ahora, hay muchas personas en las iglesias que llevan años asistiendo, pero no hay un crecimiento ni tampoco hay una madurez espiritual. A esto se le llama estancamiento y solo puede ser quebrado con el martillo de la palabra de Dios y eventualmente den frutos de justicia, no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. No seamos semejantes a los israelitas en su dureza de corazón. No sea semejante a ellos en su dureza. Hay que ser semejantes a ellos en su plena rendición a Dios, como lo estamos viendo en este texto. Israel en este momento está solo, sin líder que los guíe y siendo oprimido por otras naciones. Leamos los siguientes versículos para cerrar con este estudio. Versos 17 a 18. Jueces 10, versos 17 a 18 dicen lo siguiente. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galat dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo, será nuestro guía, será nuestro líder sobre todos los que habitan en Galat. Será nuestro gobernador, en pocas palabras. Israel se preparó en estos textos para la batalla en defensa al ataque de los amonitas. Solo había un pequeño detalle. Israel no tenía un líder. Israel no tenía quien los liderara, quien los guiara hacia la batalla. A lo largo de cada opresión, Dios levantaba a un líder, a un juez, para librar a su pueblo. Pero en esta ocasión, Israel estaba por su propia cuenta. A pesar de este momento tan angustiante que realmente debió ser para los hebreos, la siguiente semana entraremos al capítulo 11, donde veremos que Dios tiene planes y propósitos divinos y Él ya se había provisto de un líder. Pero hasta este punto los israelitas no lo sabían.
los israelitas estaban solos. Algo que aprendemos de esos dos textos, mis hermanos y hermanas, es la necesidad de líderes comprometidos con el Señor. ¿Hay necesidad hoy en día de líderes? Sí la hay. Y por lo visto en este texto que estamos leyendo, no había ni un solo hombre en Israel apto para levantarse en el nombre del Señor y guiar al pueblo para la batalla. No había nadie. ¿Cómo se ve esto hoy en día? Esto es evidenciado por la falta de compromiso hacia las cosas del Señor. Como te decía hace un momento, muchos miembros de las iglesias duran años sentados en sus sillas muy cómodamente y no tienen la molestia de levantar su mano y decir: yo quiero servir, ¿qué hago? Pásame la escoba, pásame el trapeador, no lo sé. ¿Por qué? Porque eso exige un cambio de vida. Eso exige salir de nuestra comodidad. Muchos dicen: bueno, yo estoy en mi silla muy cómodo, aquí déjenme, no me molesten. Ojalá que todos aquí seamos parte de una actividad en la iglesia, mis hermanos y hermanas. No te mantengas en la comodidad de tu asiento. Levántate, sirve, porque no lo haces para el hombre. No lo hacemos para los hombres. ¿Para quién lo haríamos? Para el Señor. Si te soy muy honesto, mi hermano y mi hermana, si tú decides escoger servir a Dios, no hay una mejor decisión que esa. No hay más. No hay mejor decisión que decidir servirle. Llevo alrededor de 8 años en los caminos del Señor y ha sido una aventura increíble. Estoy en Querétaro, yo soy del norte, soy de Tijuana. ¿Qué rayos hago aquí? Porque Él tiene planes, porque Él tiene propósitos que yo no conozco, que yo no sé, pero simplemente es de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hacen falta hombres y mujeres que levanten las manos y digan: heme aquí, envíame a mí. Quiero animarte nuevamente, mi hermano y mi hermana. Si tú no eres parte de una actividad aquí en la iglesia, sé parte. Acércate al pastor, acércate al staff y di cómo puedes ayudar. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere moverse en tu vida y te aseguro que no te lo quieres perder. Sal de la comodidad si es que estás allí. Quita todo ídolo que haya en tu corazón si es que Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, y levanta la mano y di: yo quiero servir al Señor, yo quiero hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué podría detenerte? ¿La incertidumbre? ¿El tiempo? ¿El miedo? Créele a Dios, no al mundo. Créele a Dios, mi hermano y mi hermana, no le creas al mundo. En conclusión, con el estudio del día de hoy, quisiera que abrieras tu Biblia en Josué capítulo 24 y vamos a leer las palabras finales de Josué, el hombre que Dios usó para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y leamos las últimas palabras que este hombre de Dios le dio al pueblo de Israel. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Jueces 24, versos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué dice? Y servid a Jehová. Y si mal os parece, estas palabras son para nosotros, iglesia, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy mismo a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, diga este texto conmigo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos viven de acuerdo a esta declaración extra bíblica? Hermanos, comprométete con el Señor, ámale, búscale, sírvele y deja que Él haga cosas grandes en tu vida. Te recuerdo el título de esta enseñanza: ¿quién es tu Dios? Y si tu Dios eres tú mismo o alguna cosa creada en todo este inmenso universo, ponte a cuentas con el Señor hoy mismo y arrepiéntete, porque eso es idolatría.
Pero si tu Dios es el Dios revelado en las Escrituras, sírvele con todo tu ser y comprométete a Él. Y que nuestro compromiso con el Señor no solamente sea de palabras, sino de acciones que den gloria a su nombre. Porque por Él vivimos, por Él somos, nos movemos y hacemos, mis hermanos y hermanas. Enamórate del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a terminar en oración. Y habla con el Señor. Yo no sé qué está pasando en tu vida el día de hoy. Si viniste con cargas, afligido, o realmente estás pasando por una racha de gozo en tu experiencia, en tu vida con el Señor. Pero vamos a pedirle que nos ayude a examinarnos por ver si hay algo ahí en nuestro corazón que está estorbándole, porque Él quiere ser el Rey de tu vida. Jesús no vino solamente a ser tu Salvador, vino a ser tu Señor. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu bendita Escritura, que habla, confronta, pero es bueno. Gracias, Señor, porque nos has llamado aquí. Gracias por que nos permitiste reunirnos y también gracias por la lluvia, Padre. Te ruego por mis hermanos y hermanas y te ruego por mí, Señor. Tú eres nuestro Dios. Declaramos y confesamos abiertamente que no hay otro. Tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestro Señor. Y te queremos servir a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.